Muy buenas noches. En este caso vamos a iniciar con este tema. Se llama el abordaje, abordaje psicológico en la cesación de tabaco. En esta ocasión, eh, este tema habla principalmente de esta parte de la adicción al tabaco y cuando esta sensación disminuye. La psicología en las adicciones. Las adicciones constituyen un problema psicofisiológico al que contribuyen una serie de aspectos culturales, sociales y económicos. La terapia psicológica va encaminada a aumentar la voluntad, a cambiar hábitos y a conseguir que se deje de fumar, aplicando técnicas eficaces y preparar al paciente para no recaer. Vamos a hablar acerca de qué se puede hacer, qué es la adicción específicamente al tabaco, qué se puede hacer cuando hay un síndrome de abstinencia, qué es el síndrome de abstinencia, todo esto relacionado con la psicología. Entendiendo el fenómeno de la dependencia, adicción. La nicotina es una de las drogas más adictivas. Se considera que más que la cocaína y la heroína. Como en todas las adicciones, se encuentran presentes factores biológicos, psicológicos, como de una personalidad vulnerable, y sociales, como modelos identificatorios, presión de pares. En este caso, la adicción conlleva muchos factores, como aquí lo menciona la diapositiva, estos factores biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, en terapia psicológica hay que revisar esos factores. Por ejemplo, psicológicamente se refiere a esta idea de lo que te da el tabaco en tu mente, en tu cognición, en tu creencia. En la parte de lo social es como esta parte de pertenecer. Hay algunas teorías que te dicen que el humo es como una protección hacia el exterior y también es como esta parte de la inseguridad, a lo mejor en una situación estresante, no saber manejar las emociones. Bueno, surge este hábito. Y a nivel biológico, bueno, quiere decir que a veces pues tenemos algunos familiares o en la infancia nos rodeamos de gente que consumía, nuestros padres, y entonces eso nosotros lo vamos necesitando o puede ser que tu cuerpo esté muy estresado y entonces también el tabaco pues haga esa parte como de inhibir esas sensaciones de estrés, de ansiedad, y entonces lo que hace pues es minimizar estas sensaciones. Bien, adelante. Continuando, el tabaquismo es una adicción, tal cual. Es una conducta compulsiva repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, tendemos a tener momentos específicos para poder fumar. O puede ser que diario tomemos algún cigarro o que se nos antoje algún cigarro. O sea, es una conducta este, repetitiva. Mantener el consumo a pesar de reconocer el daño que causa. La tolerancia, porque también causa, todo tipo de adicción causa, después de cierto tiempo de haberlo consumido, causa tolerancia. Esta tolerancia es la necesidad de aumento progresivo del consumo para conseguir el mismo efecto. El síndrome de abstinencia, que ya es en los casos ya más extremos, que ya el nivel de tolerancia ya es sumamente fuerte, que es la aparición de síntomas que causan disconfort cuando disminuye o cesa el consumo. Más adelante vamos a ver a detalle cuáles pueden ser los síndromes de abstinencia y físicamente qué es lo que causa. La dependencia física, que en este caso es el síndrome de abstinencia, como lo estoy comentando, son las ganas enormes de fumar
no hay un momento en que no se desee fumar y prácticamente, o en muchos momentos también se puede dar el que la persona quiera fumar uno tras otro. La ansiedad, el nerviosismo, esto da mucho cuando ya dejé de fumar y tengo esa necesidad de volver a fumar. Entonces necesito, ya no es de que voy a fumar porque se me antojó, ya es una necesidad urgente de que quiero fumar. Irritabilidad y enojo. Si no encontramos o si no tenemos la posibilidad inmediata de tener ese cigarro en nuestra mano, resulta que nos enojamos, nos ponemos irritables, nos preguntan algo, aunque sea el cómo estás, y luego reaccionamos de una manera hasta agresiva por el hecho de no tener, en el caso del cigarro, la nicotina, que aparentemente nos hace relajarnos. La dificultad para concentrarse. Mientras no esté la droga en nuestro sistema, la concentración va a estar directamente en obtener esa droga, en obtener, en estar fumando, en obtener la nicotina, en obtener el mismo alcohol. Todo el tipo de droga es exactamente lo mismo. La concentración se encuentra en la adicción que tenemos y en el producto que nos hace que nos calmemos. De otra manera no podemos ni trabajar, no podemos estudiar, no podemos prácticamente hacer nada. Mareos, es muy dado los mareos por esta parte de la ansiedad que está provocando, la abstinencia que está provocando el no tener ese producto. Y el cansancio. La nicotina, por ejemplo, es un estimulante. Muchos dicen que los relaja, pero no es cierto. Es un estimulante que hace que el cuerpo y el sistema nervioso se active un poco más. Entonces, cuando ya los grados de nicotina bajan en el cuerpo, viene un cansancio, en ocasiones también hasta crónico. Adelante. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esta parte de la dependencia física. El síndrome de abstinencia. La anterior también era dependencia física, bien como lo decía la psicóloga Nancy, estos dolores de cabeza, estos trastornos digestivos, pues es también muchas veces por eso, porque en vez de ingerir alimentos, pues prefieres ingerir este cigarro, por ejemplo. La irritación en la garganta, pues también es por esta parte de estar constantemente expuesto a estas sustancias del tabaco. En el caso de la depresión, bueno, sabemos que toda sustancia, pues finalmente te hace depender. Y entonces al depender, pues siempre necesitas estímulos, siempre necesitas otras cosas. Entonces eso causa depresión. Aumento del apetito, también puede que aumente en un inicio en cuanto a la adicción, este aumento del apetito, ya sea al tabaco, a la marihuana, a cualquier sustancia, pero posteriormente como que ya no ingresan, ya no puedes ingresar estos alimentos, ya no ingresan. Entonces por eso arriba es como esa parte de los trastornos digestivos, como algo más grave. Y en la parte de abajo es como solamente ese aumento del apetito y muchas veces es en el inicio del consumo. Esta parte del insomnio o somnolencia, por ejemplo, si en tus actividades comunes no puedes realizar el fumar, el estar fumando, entonces, no sé, a lo mejor regresando del trabajo, pues ya lo realizas y entonces pues te da insomnio, te da somnolencia, tanto por las sustancias, tanto por la conducta excesiva, y entonces como si la agarraras de fiesta, ¿no? Como cuando el alcohol, entonces pues no duermes por estar consumiendo, y es esta parte, son reacciones fisiológicas, es decir, que se representan en el cuerpo. Ahora tenemos esta parte de las sociales, adelante. La parte de la dependencia social es iniciar una conversación, es algo muy común, y de ahí se deriva muchas veces la conversación. El gesto de amistad.
es difícil decir que no. Tarda en desaparecer toda esta parte de esa dependencia de quiero estar con alguien, a lo mejor hasta para poder fumar, poco a poco tarda demasiado en desaparecer esa dependencia y provoca recaídas fácilmente. Por lo general, cuando estamos en terapia de adicciones, se programa una recaída porque la dependencia hacia una sustancia no, no es tan sencillo quitarla. Por lo tanto, también se necesita lo que es la parte médica, la parte de un nutriólogo, por supuesto la parte psicológica, para poder atacar la adicción por todos lados, porque no, de verdad no es sencillo que nada más con el poder de la mente, se diría por ahí, que se puede erradicar esta adicción. Se programa una recaída y también se analiza esa recaída, cómo recayó, por qué recayó, cuál fue la situación que hizo recaer a la persona y de esa manera también atacar esa parte del por qué recayó. A lo mejor fue la familia, porque también se necesita un apoyo familiar, de que puedan apoyar a la persona adicta que quiere dejar de fumar o que quiere dejar cualquier tipo de adicción. Pero si la familia lo está incitando de alguna manera a que continúe con la adicción, pues por supuesto que va a terminar recayendo. Es muy importante el apoyo de la familia en estos casos. ¿Continuamos? Bien, tenemos esta parte de la dependencia psicológica, que a diferencia de la dependencia social es más como esta parte de querer pertenecer, de querer, pues te acercas y te invito un cigarrito y entonces pues tú dices acepto o como este sentido de convivencia y entonces pues son conductas o hábitos que podrían parecer normales como un sentido amistoso, pero pues es una adicción. También está esta parte de la dependencia psicológica, en donde se relaciona el tabaco con las cosas que se hacen al fumar, por ejemplo, en la televisión, o después de comer, dices un cigarrito, en la parte de cuando estás tomando un café, puede ser por la tarde-noche, entonces imagínate, ¿no? Ingieres tu café y tu tabaco y en la noche, pues, esos altos niveles de cafeína, pues no van a permitir que tú duermas, ¿no? Y de cafeína y nicotina. En el conducir, también a lo mejor vas conduciendo con tus lentes y con tu cigarrito a lo mejor te hace sentir más, pues que te ves nice o ese tipo de cuestiones psicológicas, son como creencias. En el ocio, si no tienes como algo que hacer, entonces eso es muy importante, que enfoquemos nuestra energía en cosas, porque hay una frase que dice, ¿no? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y precisamente a lo mejor si ya padeces una adicción, también se dice que son enfermedades incurables. Entonces lo que tú puedes hacer pues es mantenerte ocupado. Al mantenerte ocupado, pues no estás pensando constantemente en esa conducta repetitiva, ¿no? Como lo es una adicción. Entonces, eh, cuando estás tenso, ¿no? Dices, cuando estoy tenso, tengo un suceso estresante, tengo un problema y entonces luego, o yo lo he visto, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento de algún familiar, entonces empiezan como socialmente, ay, te invito un cigarro, ¿no? Para el estrés, ¿no? Entonces, estas falsas creencias a nivel psicológico, esta parte que produce placer, que te evita el aburrimiento, ¿no? Si estás aburrido, pues fúmate un cigarrito y ahorita te distraes, ¿no? Antes de dormir, ¿no? Dicen, bueno, sí fumo, pero antes de dormir. Es más como una dependencia psicológica. Al levantarnos, ¿no? Que dices, bueno, para iniciar el día hay algunas personas que dicen el mañanero, ¿no? Entonces, al iniciar el día, pues fumas tu cigarrito. Todas esas son dependencias psicológicas. El acercamiento a las características del que tiene una adicción. Su adicción tiene un impacto en su vida cotidiana. Ocupa parte de su tiempo en tareas relacionadas con el consumo y el mantenerse al margen del síndrome de abstinencia. Sus experiencias cotidianas están en cierto grado mediatizadas por el consumo de la sustancia,
La considera necesaria para poder afrontar las situaciones del día a día, lo que se comentaba anteriormente, que en ocasiones también resulta ser una necesidad para poder relajarse y no tensarse tanto. Las atribuciones que utiliza el individuo son de carácter externo, atribuyen en gran medida al contexto externo la responsabilidad en el mantenimiento de su adicción, que hablamos mucho también de la parte social, es que si no estoy en grupo, más bien cuando estoy en grupo, si no estoy fumando, no soy aceptado o no me divierto o no me siento tranquilo. Estas atribuciones van en cierto modo a determinar la rapidez de paso por los estadios de cambio. Esto sí es muy importante porque cada persona también tiene su propio proceso de cambio, pero es más importante que la persona descubra de qué manera va a cambiar y sobre todo si quiere cambiar. Aquí también es muy Adelante. importante identificar que en estas adicciones pues hay ciertos Es enlaces. importante identificar. Estos enlaces pueden ser así como decir, bueno, yo he estado solo y la única cosa que ha estado conmigo en la soledad pues ha sido el tabaco. Cuando no hay nadie está el tabaco. Por ejemplo, esta parte de decir, bueno, es que yo solo fumo pues cuando estoy como en una fiesta, ¿no? Entonces son ciertas creencias que vamos haciendo acerca de, pues, de una adicción o una conducta. Hay aspectos que sobresalen en la adicción al tabaco. Por ejemplo, los fumadores suelen mostrarse como impulsivos, intolerantes, impacientes, incapaces de soportar las situaciones, profundamente inseguros de sí mismos, de lo que quieren para su vida. Estas conductas no solamente son en la parte de los fumadores, sino también cualquier persona que sufre de una adicción, pues tiene un carácter impulsivo, intolerante, impaciente. ¿Por qué? Porque pues a veces hay frases que dicen, o yo he leído, ¿no? Me han compartido, le es más importante para él la sustancia que su propia familia, le es más importante la sustancia que la propia... Eh, que alimentar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces gasta su economía en eso. Entonces, a veces esta parte de los fumadores pues tienen esta conducta impulsiva, porque cuando no tienen esta sustancia pues se encuentran alterados, se encuentran irritables, se encuentran desesperados, tienen poca tolerancia a la frustración, entonces dicen, espérame, ¿no? Necesito como mi relax para fumarme mi cigarro y tranquilo, ¿no? Entonces quieren como tener esa parte de su espacio personal. Entonces es importante señalar que la adicción al tabaco acompaña casi invariablemente a cualquier otra adicción, pero no al revés. Muchas veces, pues, no solamente es el tabaco, sino, por ejemplo, estás en la reunión y entonces te fumas el tabaco y una cerveza. Te fumas el tabaco y el cafecito, por ejemplo, ¿no? Estás en esta parte del sexo, en una cita inesperada y es un tabaco, ¿no? Entonces, una conducta inapropiada pues te lleva como a otra conducta, ¿no? En donde tú pues no tomas como en cuenta estos beneficios y no estás totalmente encaminado al placer, ¿no? En sentirte bien, en tener una satisfacción placentera. Entonces estas personas por eso tienen este carácter de incapaces de tolerar frustraciones, por ejemplo, ¿no? Si fuera en este caso adicción a la alimentación, por ejemplo, tú llevas a una persona con una adicción al alimento y lo llevas a caminar a un cerro o a un zoológico donde desayunas y ya comes tarde y el constante esfuerzo físico, empieza la persona a necesitar una galletita, unas papas, algún estímulo. Entonces, no tiene esa tolerancia a la frustración de decir, bueno, en este momento no se puede comer, en este momento, pues yo ya desayuné y no hay como esas galletitas, ¿no? O ese extra, ¿no? Entonces, muchas veces también se puede ver señalado así en el tabaco. Ya tienes satisfechas tus necesidades básicas y entonces el tabaco es como ingerir un chicle, por ejemplo, ¿no? Una sustancia en donde tú piensas pues que te va a dar en su momento placer y está totalmente relacionada a esta parte placentera.
Entonces, por eso es importante, como lo mencionaba, que el tabaco pues te lleva a otra adicción, o muchas veces no es única, sino esa conducta está relacionada con otro tipo de conductas también, aparte de, de tener esta personalidad de inseguridad y de no saber qué quiere uno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si fácilmente dejas gobernarte, si fácilmente ensucias tu cuerpo, pues es obvio que no sabes lo que quieres, ¿no? Ok, aspectos que sobresalen en la persona adicta al tabaco. Un alto porcentaje de la población adicta lo es a varias drogas a la vez, que era lo que comentábamos en la diapositiva anterior. La primera puerta de entrada al mundo de la drogadicción es la del tabaco, sobre todo en la adolescencia. Pero curiosamente, un altísimo porcentaje de los que hacen el viaje de vuelta se quedan en el tabaco. Entonces, normalmente volvemos a la parte social que muchas veces lo hacen, y más como los adolescentes lo hacen por una aceptación. Si hay un grupo que está fumando, pues yo voy a ir y si quiero que ese grupo me acepte, pues voy a empezar a fumar. Entonces, como se busca ese acompañamiento, entonces se comienza con este tipo de adicciones, se empieza con este tipo de situaciones que en realidad pues, terminan no siendo muy agradables. Y fuera de eso, estamos realmente enfermando al cuerpo. En relación al viaje de vuelta, como los lleva a diversas adicciones y muchas veces hasta los lleva a diferentes tipos de drogas, ya a lo mejor ya no fuman solamente tabaco o puro, por ejemplo, que también es el más fuerte, sino que ya los lleva a adicciones a drogas, drogas mucho más fuertes. Entonces, las razones por las cuales las personas empiezan a usar el tabaco, desafiando un reto para demostrar que no es tímido o miedoso, lo que acabo de comentar. Para adaptarse a un círculo social, todos los amigos fuman. Para dar la impresión de sofisticación o para estar a la moda. Muchas personas dicen, "Ey, es que me veo interesante fumando". No es cierto. Para demostrar que ya no es un niño. En el caso sobre todo de los adolescentes es lo que están buscando también, que ya no los vean como niños, que ya no los traten como niños, a pesar de que en muchas ocasiones se siguen portando como niños, ¿no? Y para afirmar su identidad. Esto muchas veces lo quieren ver para decir, es que yo ya soy adulto, ya puedo tomar mis decisiones, ya puedo, como ya puedo fumar, entonces ya puedo hacer cosas de adulto. Es como, hasta como querer em, adelantar su adultez en lugar de pasar el proceso como un poco más lento. Iba a decir como se debe, pero en realidad no sabemos Bueno, ese ni en la como se debe, adultez pero ni sí en por la lo menos un adolescencia. poco más lento. Realmente es una conducta, ¿no? Ni en la adultez ni en la adolescencia. También es esta parte, como que estas conductas se dan mucho en la adolescencia, ¿no? Y obviamente ya cuando te das cuenta, a lo mejor al inicio era por demostrar que ya no eras un niño, porque eres independiente, o porque estas frases de pues de algo me voy a morir. Entonces, al inicio a lo mejor pueden ser estas conductas, pero después se vuelve como lo que ya vimos, una dependencia psicológica y física. Así es por ello, también puedes hacerlo como un símbolo de protesta, de rebelión, desafiando a la autoridad, de esta parte de para mitos, ¿no? Es para que bajes de peso, para calmar los nervios, ¿no? La influencia de personas que respetas o admiras, no sé, dices mi abuelita o mi maestro, ¿no? O por ejemplo Sigmund Freud, ¿no? Él siempre andaba con su tabaco, ¿no? Y fue un gran psicólogo, ¿no? Psicoanalista, médico psicoanalista. Entonces, por ejemplo, pues tú puedes decir, bueno, pues él lo hacía, ¿no? Entonces, ese tipo de influencias, pues hace que influyan en tu conducta.
estas muestras gratuitas de los amigos, o que te dicen, mira, pues prueba, puede iniciar desde probar cualquier sustancia. Por ejemplo, ahora lo que se ha dado mucho son unos tabacos que son como de ralladura de naranja, con ralladura de limón o de flores, y entonces pues finalmente es humo. Entonces lo que la gente te dice pues es que es esta parte natural, ¿no? Y entonces te dicen pues pruébalo, y entonces ya cuando ves pues eso se convierte en una adicción. Y a veces pues no nos damos cuenta, ¿no? So, únicamente ya cuando te das cuenta, pues surge como esta necesidad de decir, ay, pues un cigarrito, o ay, como esta parte social. Tenemos el árbol de la decisión terapéutica en el tratamiento del tabaquismo. Por ejemplo, vamos a iniciar paciente fumador. Dice aquí, en el centro de atención, o sea, hay un paciente fumador en un centro de atención. Y entonces nosotros tenemos esta opción, aconsejar en la próxima, aconsejar dejar de fumar. Y entonces tú le preguntas, ¿deseas dejar de fumar? ¿Sí o no? Y entonces si dice que no, pues le aconsejas en su próxima visita. Y si dice que sí, pues lo citas para un seguimiento. Y entonces dejar de fumar, sí o no, integrarlo a un programa de sensación local y remitirlo a un consultorio de especialidades. A veces, por ejemplo, en los centros de tratamiento para el tabaquismo, pues es importante la asistencia a terapia psicológica, pero son muy efectivas las terapias grupales. Y en estas terapias grupales lo que hacen es remitirte a un centro de especialidades, es decir, no solo te ve, como lo decía la psicóloga Nancy, el nutriólogo, te ve el psicólogo, te ve el especialista en los pulmones. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, si tú vas y te sacas tu radiografía y te ve un médico y te dice, mira, pues este es el daño que ha hecho en tus pulmones, y entonces empiezas tú como a ver eso que ha causado en ti, también puede influir a nivel psicológico para que digas, bueno, me estoy haciendo daño. Pero eso solo lo hacemos a veces hasta que nos hacemos esos estudios, ¿no? O por ejemplo, cuando vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Pues estás muy subido de peso, estás muy, tienes algunas, diabetes, por ejemplo, algunas otras enfermedades aledañas, y entonces es cuando te das cuenta. Entonces, por eso en el tratamiento terapéutico del tabaquismo, pues te invitan a asistir a otras especialidades. Y como al inicio, pues que tengas también la seguridad, pues que quieres iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque pues si no tienes esa seguridad de iniciar el tratamiento, pues no asistes a una segunda cita. ¿Estás de acuerdo? Adelante. Estos son los pasos en la atención psicológica del cese del fumador. El paciente fumador ingresa al programa. Ese es el primer paso. El segundo paso es la cita para evaluación psicológica. El tercer paso se define el plan de acción terapéutico individual. Y el cuarto es la terapia grupal. Esto es muy importante irlo definitivamente paso por paso para que el paciente también pueda ir identificando poco a poco de qué manera o qué tan arraigado tiene la adicción, y ahora sí que puede ir sanando esa parte. En la terapia grupal, la terapia de grupo es multicomponente, aparece como la oncológica. Hallándose por encima de la intervención mínima, manuales de autoayuda y terapia física como los Se está trabando mucho tu internet. clips de nicotina, parches de nicotina, inhalador de nicotina, sublinguales. Ay, déjame conectar. Sí, en esta parte de la terapia. ¿Sí? Adelante.
En la terapia grupal del grupo de multicomponentes, entonces es como esta parte de, por eso se llama de Perdón. multicomponentes, porque en multicomponentes lo que hacemos es inducir a chicles de nicotina, parches de nicotina, inhaladores de nicotina, tabletas sublinguales, sprays, ¿para qué? Como el bupropión o son algunos medicamentos, nortriptilina, son algunos medicamentos que se utilizan para inhibir esta sensación de ansiedad o esta sensación de miedo. Y entonces en la terapia grupal cada uno expresa cómo se siente, expresa cómo le va con el medicamento, qué es lo que está sintiendo. Entonces ayuda mucho la terapia grupal para poder dejar las adicciones. Adelante. Ok. El aprendizaje de patrones de conducta en el microcosmos de la terapia de grupo. La primera parte es la presentación de la patología personal, que esto se hace directamente con el diagnóstico. La retroalimentación y autoobservación. Es muy importante esta parte de la terapia de grupo para que vean exactamente cómo los pueden ver los demás y que de esa manera se pueda la persona autoobservar para ver eh, qué otras cosas puede cambiar, qué puede manejar o cómo lo puede manejar. Compartir sus reacciones. Ya que está dejando el cigarro, que está dejando la adicción, compartir el hecho de compartir todo esto que está sintiendo, que si se está sintiendo mal, que si se está sintiendo solo, que si se está sintiendo ya no aceptado, todo eso es importante compartirlo con el grupo porque de esa manera también el grupo le hace saber al paciente que en realidad no está solo, que no hay ningún problema si deja de fumar, que de todos modos las personas que están a su alrededor lo pueden aceptar, que lo van a aceptar y que en realidad no va a haber ningún problema con eso, que no va a haber ningún rechazo en relación a esto. Examinar los resultados y compartir reacciones. ¿Qué resultados ha tenido? Si efectivamente ha logrado erradicar la adicción, si ha recaído, compartir estas reacciones y pues obviamente el grupo ayuda a todas estas situaciones para que pueda volver a dejar el cigarro. La comprensión de la opinión de sí mismo, el desarrollo del sentido de la responsabilidad, darse cuenta del poder de uno mismo para efectuar el cambio. Y el afecto se eleva y potencia el cambio. El afecto entre el grupo, ese apoyo moral que prácticamente los grupos terapéuticos realizan, es muy importante y es muy fuerte porque de esa manera literalmente el paciente se siente que efectivamente está acompañado, que no es el único con el problema y que no está solo. De esa manera pueden salir mucho más fácil que si solamente llevasen una terapia personal o con algún otro medicamento como se comentaba en una diapositiva anterior. Sí, como Adelante. bien lo dice la psicóloga, ¿sí? Esta parte también nos hace empezar a tener comprensión de sí mismo, tomar la responsabilidad. Entonces tú te encuentras en el grupo y entonces, eh, por ejemplo, en un grupo vamos a pensar de depresión, que es una conducta igual repetitiva, ¿no? O en un grupo de ansiedad. Y entonces cada uno empieza a expresar estas sensaciones que tiene. Por ejemplo, en cuestión de este grupo para dejar el tabaquismo, pues cada uno empieza a expresar lo que siente, cada uno empieza a expresar cómo está viviendo esta parte de los medicamentos. Y entonces, ¿qué crees? Al final te das cuenta, una, que no eres el único. Dos, que solo está en ti el querer cambiar, porque entonces dices, bueno, esta tal persona hizo esto y pues le está funcionando y algunos te dicen, es que yo empecé a hacer ejercicio, es que yo empecé a sentir este miedo, ¿no? Y al final de cuentas te das, te, te,
visualizas que son diversas maneras de enfrentar el problema. Por ejemplo, algunos pues se sintieron aislados, se aislaron para a lo mejor no tener que consumir, tuvieron que aislarse, otros a lo mejor tuvieron que dejar de frecuentar algunos lugares, otros a lo mejor tuvieron que empezar a ocuparse, otros hicieron ejercicio. Entonces te das cuenta que cada uno tiene una manera de enfrentar esa situación y que cada persona tiene una manera de resolver eso a través de lo que le hace falta. Entonces aquí en tu adicción o en tu conducta repetitiva, pues tú te vas a preguntar, ¿qué es lo que quiero obtener? Que para qué lo hago, por qué lo hago, ¿no? Identificar el para qué. Y una vez que identifiques, bueno, ya identifiqué que en mis momentos de soledad es cuando lo hago, en mi momento de nerviosismo, cuando no me siento suficiente, cuando tengo mucho tiempo libre, y entonces te das cuenta que empieza a ser repetitiva esa conducta específicamente en esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues visualizar cómo estás enfrentando tú esa situación. Entonces dices, bueno, yo lo enfrento de esta manera, ¿cómo lo enfrentan los demás? Por eso funciona mucho esta parte de la terapia de grupo. Entonces ahora tenemos en la terapia de grupo 3 factores, la aceptación, el altruismo y la catarsis. En la aceptación sería el sentimiento de ser aceptado por otros miembros del grupo, de tolerar las diferencias de opinión y con ausencia de censura. Eso quiere decir que tú en el grupo pues te sientas con la seguridad de expresar tu problema, te sientas que no vas a ser juzgado, sientas un apoyo por parte del grupo, toleres diferentes opiniones y modos de enfrentar la situación y te das cuenta que cada persona lo hace de manera diferente. Por ejemplo, en el caso del altruismo, supone el hecho de que un miembro sirva de ayuda anteponiendo la necesidad de otra persona y aprendiendo que es positivo entregarse a los demás. Eso quiere decir que tú ves que alguien del grupo a lo mejor se siente triste o tiene la dificultad porque está dejando de fumar y entonces tú te acercas y lo ayudas. Entonces yo les he dicho mucho a los pacientes que lo que tienen que hacer también es empezar a ayudar a otros, a los que se les está dificultando este problema, porque entonces si tú te pones a ayudar a otros, ¿qué es lo que pasa? Pues comienzas a decirle a otro cómo hacerlo. Y entonces esos mismos consejos, ¿qué crees? Te estás diciendo a ti mismo. Entonces por eso es importante esta parte del altruismo, porque esto constituye uno de los factores principales en el establecimiento de la cohesión del grupo y el sentido de comunidad. Entonces, cuando apoyamos a otros grupos, a otras personas del grupo, pues el grupo se une. Entonces, es muy importante que como grupo, pues expresen qué sienten, qué estás viviendo, cómo lo están viviendo. ¿Para qué? Para que el grupo se una y entonces tú te sientas en un círculo de apoyo. Recuerda que, por ejemplo, si tú estás en tu familia, ese es un círculo de apoyo. Si tú estás en tu trabajo, ese es un círculo de apoyo. Si tú tienes un grupo de apoyo psicológico, ese es un grupo de apoyo. Tu pareja también es un círculo de apoyo. Entonces, cada persona, cada grupo de esos, pues es en los que tú te tienes que ayudar para resolver estas conductas y ese tipo de hábitos repetitivos. Tenemos la catarsis, que es la expresión de ideas y pensamientos y material reprimido, que se acompaña de una respuesta emocional que produce un estado de alivio en el paciente. En el caso de la catarsis es cuando el grupo se reúne y entonces tú tienes esa escucha activa. Ajá. Por ejemplo, ya sea que yo me ponga hable y hable y hable de lo que siento y de cómo lo vivo y de qué es lo que pienso, y después pasa al otro miembro. Ahora te toca a ti. Tú hablas y hablas y hablas de cómo lo sientes, cómo lo estás viviendo, cómo lo percibes, y luego otra persona. Y así cada persona hace una pequeña catarsis o una catarsis de cómo está viviendo la situación. Entonces eso también ayuda mucho en el grupo, esta expresión de lo que te sucede y es el sentirte escuchado por estos miembros del grupo. Y muchas veces también esa es la eficacia a nivel individual también de la terapia psicológica, el hacer la catarsis, que tú hables y hables y hables y al final pues te escuches y digas, bueno, ¿y esto a qué resultado me está llevando? ¿Esto a dónde quiero llegar, ¿no? Y veamos esos pensamientos repetitivos. Adelante. Los factores terapéuticos de la psicoterapia de grupo. La empatía.
La empatía es la capacidad de un miembro del grupo de ponerse en un marco de referencia psicológico de otro y comprender su pensamiento, sentimiento y conducta. Es esta parte precisamente de estar compartiendo el cómo lo viven, el cómo lo sienten, etcétera, pero también escuchar al otro, ver de qué manera también lo está viviendo, pero ser empático, ver que efectivamente a lo mejor el dolor es mucho más fuerte que a lo mejor la adicción, o puede ser hasta menos, pero sentir esa empatía y entender a esa persona que, que tiene prácticamente el mismo problema que nosotros. La introspección, ese conocimiento consciente y comprensión de la propia psicodinámica y síntomas de conducta maladaptativa. Es descubrir, a lo mejor está hablando otra persona y está compartiendo, pero a lo mejor está viviendo exactamente lo mismo que nosotros. Una situación posiblemente hasta diferente, pero el sentimiento es exactamente el mismo. Lo está percibiendo de la misma manera. Entonces, ahí se comienza a hacer la introspección y empezamos a ver de qué manera lo podemos empezar a ver diferente, de qué manera lo podemos empezar a cambiar, de qué manera si esta persona lo está viendo de una manera que a lo mejor yo puedo ver distinto, pues también comparto esa parte. Y por supuesto la parte del aprendizaje. Los pacientes adquieren conocimientos sobre nuevas áreas tales como las habilidades sociales y la conducta sexual. Reciben consejo, obtienen asesoramiento e intentan influir y ser influidos por otros miembros del grupo. Esta parte, por ejemplo, de los 12 pasos tienen una parte que resultan ellos ser padrinos, así se llaman entre ellos, porque están ayudando a otros a superar el problema, también se están dejando influenciar por otros miembros del grupo de una manera positiva y están ayudando también, influenciando de manera positiva a otros miembros para que puedan salir del problema, que puedan manejar su situación y que puedan obtener el mismo aprendizaje o, ¿por qué no?, obtener más aprendizaje todavía y que lo sigan compartiendo con los demás miembros del equipo o del grupo. Sí, aquí también en esta parte, en las 5 y en las 6, por ejemplo, en las 5, en la introspección, es donde tú verdaderamente haces una introspección, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué conducta verdaderamente tengo? Empiezas a tener ese conocimiento constante, por eso incluye el 6, este aprendizaje en donde tú empiezas a educarte del tema. Educarte para alimentarte bien, educarte para eliminar las conductas repetitivas, educarte para saber cómo dejar algo. Y entonces tú aprendes, por eso está esta parte de la introspección y el aprendizaje, donde tienes que adquirir nuevos conocimientos y habilidades, ya sea a lo mejor, por ejemplo, en esta parte, si te fijas, el tema pues está relacionado al tabaquismo. Sin embargo, te menciona que parte de lo que debes de aprender es como habilidades sociales, conducta sexual, ¿sí? Debes de aprender conocimientos como cómo dar un consejo, esta parte de la empatía. Entonces recuerda que muchas veces estas adicciones pues están relacionadas con esta parte emocional y el cómo luego nos relacionamos. Entonces aquí sería como aprender cómo nos estamos relacionando. Para ello vamos a realizar una evaluación psicológica. La evaluación tiene como objetivo conocer aspectos tales como, por ejemplo, abuso de dependencia, a qué nivel. En esta evaluación pues se te realizan preguntas, por ejemplo, cuánto consumes, en qué cantidad, en qué horario del día es mayor, después de los alimentos, después del sexo, después un viaje, después de salir del baño o en el baño. Entonces, son ciertas conductas donde tú ingieres ese tabaco. O, por ejemplo, si es una adicción
a la alimentación, por ejemplo, en qué momento comes más, como qué tipo de alimentos se antojan. Por ejemplo, si se te antojan más esta parte de los carbohidratos, pues podríamos ver qué es esta parte como ansiedad. Porque a ver, ¿por qué no se le antoja una manzana? ¿No? Entonces es como que el carbohidrato lo que más se te puede llegar a antojar. Entonces, en este sentido, pues tenemos el abuso de dependencia, el nivel de gravedad, como te decía, cuánto consumes, a qué horas, cómo, cuándo, dónde, el nivel de intoxicación, ahí para eso están pues estos estudios donde tú te realizas un estudio, qué tan intoxicado o qué tan dañado estás respecto a algunos órganos, ya sean pulmones, ya sea el sistema nervioso, ya sea a nivel estomacal, y también el síndrome de abstinencia, se puede medir qué tanta abstinencia estás sintiendo. Estos trastornos psicopatológicos asociados, como cuáles pueden ser, como los trastornos, las patologías del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de, de esta parte sexual. Entonces, todos esos son trastornos, trastorno de depresión, y muchas veces están inducidos a una sustancia que se llaman trastorno, trastorno de adicción, trastorno no inducido a sustancias, así se llama, trastorno inducido a sustancias. Y entonces, este puede ser, como lo vimos en el tema de la ansiedad, puede ser comórbido a depresión o comórbido a la ansiedad. Entonces, no solamente tienes este trastorno de dependencia a las sustancias, sino también tienes este trastorno inducido a sustancias, sino que también tienes esta parte de, puede ser un trastorno comórbido. O en otros sentidos también, aquí en la evaluación psicológica, bueno, en este caso puede ser una evaluación como tal específicamente del tabaco, pero también puede ser una evaluación psicológica. Por ejemplo, tu psicólogo te puede hacer una evaluación de la personalidad para saber cómo es tu personalidad. Te puede hacer una evaluación de crisis, ¿no? Si tú haces referencia a que consumes una sustancia porque tuviste un suceso traumático, pues entonces tu psicólogo te hace una prueba sobre crisis, por ejemplo, o en pruebas psicológicas de conducta, pruebas psicológicas a nivel social, ¿no? Entonces eso puede incluir en la evaluación psicológica. Adelante. Tenemos este estado psicológico y el curso del También en las trastorno. evaluaciones psicológicas, el estado psicológico, todo del... eso también hay que ver yo no sé si me escuché o no, pero bueno, ok. El estado físico, también hay que determinar el estado físico y médico para saber cómo, cómo, cómo está el cuerpo, qué tan afectado está, si ya a lo mejor ya existe un nivel, por ejemplo, de enfisema pulmonar, entonces habría que dar también un tratamiento médico para económico, situación laboral. Muchas veces termina la persona estando en bancarrota por en el caso ahora. Se me fue el internet. No te preocupes. Entonces tenemos esta parte del evaluar el estado psicológico y el curso del trastorno, el estado físico y médico, el estado social, buscar, como te decía, redes de apoyo, familia, amigos, la valoración total del paciente, como te lo decía. En la evaluación psicológica, pues uno le puede preguntar, aunque no soy nutrióloga, por ejemplo, pero te preguntas a qué horas comes, qué comes, cuándo comes, cómo son tus hábitos de alimentación, cómo son tus hábitos de sueño, de qué hora a qué hora duermes, todo eso, pues se realiza en esta parte de la evaluación psicológica, así como preguntar con qué amigos cuentas, quiénes son las personas que más frecuentas,
por ejemplo, tu situación económica también es muy importante, ¿no? Porque entonces, pues tú ahí como psicólogo, pues le puedes brindar un apoyo, ¿no? Le puedes brindar un apoyo en cuanto a tiempos, en cuanto a esta parte de las terapias. Y hay muchas veces en estos centros, si tú vas a un centro de apoyo, pues siempre te realizan un estado socioeconómico. ¿Para qué? Para saber, pues, cómo tú te encuentras, ¿no? A veces hasta te hacen preguntas como cuántos focos hay en tu casa, qué hay, porque todo eso no es lo mismo vivir en un cuarto, en 2 cuartos con 2 focos, o vivir en una casa de 4 pisos o de 2 pisos. Entonces, no es lo mismo el cómo tú puedas estar viviendo culturalmente esas carencias. Tenemos esta parte de la evaluación psicológica. El objetivo es obtener aquella información relevante que nos permitirá conocer la adicción de la persona, las causas de la misma, la motivación del paciente y poder planificar un adecuado plan para el tratamiento, ayudarle a cesar el consumo de tabaco. Esto quiere decir, como te decía, en esta evaluación pues se busca un objetivo. ¿Cuánto tú estás dispuesto a dejar de fumar? ¿En qué cantidades estás dispuesto a tú a permitirte realizar? ¿Qué vas a hacer para no fumar, por ejemplo? Y entonces se hace un plan de tratamiento para que la persona pueda dejar de consumir. Y eso se puede hacer a nivel de una evaluación psicológica. Adelante. Ok, las fases de la motivación para dejar de fumar. Comenzamos con la preparación. A ver, ya. Precontemplación. Es precontemplación. Luego vamos con la contemplación, que es ya del pensamiento de quiero dejar de fumar. La preparación, que ya es de que ya estoy preparando todo, estoy eliminando todos los cigarros que tengo, ya prácticamente les estoy tirando a la basura y estoy dejando por completo de comprar el producto. La acción, en dado caso de que llegasen a ofrecer en este caso algún cigarro, que quieres un cigarro, no decir que ya no quiero, que ya lo estoy dejando. Puede haber la recaída, que era lo que comentaba también anteriormente, pues se programa la recaída, que puede ser que efectivamente estemos recayendo en esta parte de la adicción y ¿Qué que vamos a estemos hacer por si tomando. recaemos, no? ¿Qué vamos a hacer? También, ¿qué es lo que vamos a hacer si es que acaso recaemos y retomar otra vez la parte de ahora sí voy a dejar de fumar? Esta parte del proceso normalmente resulta ser algo complicado por lo que comentaba también anteriormente, que si nos seguimos rodeando de personas que siguen fumando o seguimos yendo a lugares donde existe la posibilidad de que alguien nos ofrezca algún tabaco o que a una persona cercana, aunque no la conozcamos, que esté fumando, puede haber esta parte de la recaída. Entonces, ya que tenemos la acción bien determinada de que definitivamente ya no estamos fumando, verificamos la parte del mantenimiento, que es alejarnos de las personas que están fumando, alejarnos de los lugares que pueden llegar a causar tentación para fumar y empezar con hábitos completamente diferentes. Y para lograr ya una salida permanente, que ya podría ser en hacer ejercicio, en cambiar alguna rutina o empezar alguna rutina de ejercicios, empezar alguna rutina terapéutica, entre otro tipo de situaciones para lograr esta salida permanente del tabaco. Sí, aquí también, como bien lo dice la psicóloga Nancy, pues sí funciona
sí funciona el decir, bueno, no me voy a juntar con esta persona, si así. Pero a veces, pues también imagínate, si no te juntas entonces con el que, con el que, con el que tiene una relación destructiva porque te vas a volver así, si no te juntas con el que toma porque te vas a volver así. Entonces, más bien es esta parte como que tengas bien claras tus convicciones, ¿no? Como lo decíamos aquí, el contemplarme yo sin fumar, ¿no? ¿Cómo sería yo sin fumar? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué quiero dejar de hacerlo? Prepararte para eso y llevarlo a la acción, ¿no? Y muchas veces pues sabemos que puede ocurrir una recaída en todo, de todo, ¿no? Si te estás absteniendo ahorita a comer bien, a alimentarte bien, pues se te antojan, por ejemplo, unas quesadillas, esto, ¿no? Entonces puede existir esta parte de la recaída, va a estar presente, pero no pasa nada, nosotros regresamos otra vez a la contemplación, me contemplo el por qué y el para qué, para poderme saber por qué me va a impulsar a mantenerme, quizás no llegues a la sanación total, pero pues sí sales a esta, sí tienes una salida permanente, logras dejar el hábito, porque puede ser, a lo mejor si tú revisas muy en lo profundo, más bien era esta sensación de ocio o esta sensación de no tener con quién estar y el cigarro pues te hacía sentirte acompañado. Parece algo absurdo, pero una sustancia te puede hacer sentir así. Un alimento, ¿no? Que tú te encierres y digas, mira, aquí tengo mis galletitas y estas me van a hacer sentir que ya estoy bien, que estoy a salvo, porque así es esta parte de la mente, de la adicción. Entonces, como bien lo dijo la psicóloga Nancy, pues hay que tener bien clara nuestra contemplación, cómo nos contemplamos para poder evitar esas recaídas. Recuerda, pues precisamente aquí, ¿no? Clasificación de la fase del abandono del consumo del tabaco. Tenemos una precontemplación, por ejemplo, que una conducta no quiere dejar de fumar, no piensa cambiar de conducta en los próximos 6 meses. Así se precontempla. Puede que tú te precontemples dejando de fumar. Esta misma afirmación, pero en un sentido positivo. Entonces, ¿tú cómo te contemplas? ¿Quieres o no quieres? ¿No? En la contemplación empiezas a tomar conciencia de los prejuicios del tabaco. Se plantea dejar de fumar en los próximos 6 meses. La fase de contemplación incluye a los fumadores que por lo general ya han integrado en alguna ocasión dejar de fumar. Entonces ahí a lo mejor ya empiezas a tomarlo como una opción, ya empiezas el como para qué, ¿no? Arriba es como una idea y en esa idea pues, te dices no quiero dejar de hacerlo, pero abajo ya lo contemplas, dices bueno, sin juicios, ¿esto en qué me ayudaría? ¿Esto cómo me podría beneficiar? Y después existe una preparación, te preparas, les dice, quiere dejar de fumar en el próximo mes. O sea, es muy importante para todo poner fechas. Por ejemplo, si yo voy a iniciar un proyecto nuevo, lo voy a iniciar el 3 de abril, ¿no? Y entonces ya me pongo como esa fecha límite. ¿Cuándo lo voy a dejar de hacer? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Los aspectos favorables de que cese el consumo superan claramente a los desfavorables. Esto quiere decir que no vas a ver lo que te hace falta. Como te he dicho anteriormente, si nos enfocamos en lo que te hace falta, pues nunca vamos a acabar. Creo que a todos nos hacen más falta cosas o la creencia de que nos faltarían cosas de la que realmente nos hacen falta, como lo es la alimentación, tener un hogar, tener salud, y a veces pues el prejuicio, el marketing nos hace pensar que necesitamos otras cosas, como hasta la misma sustancia. ¿Por qué? Porque dices, bueno, con la sustancia, con el café, con el pan, pienso más, trabajo mejor, me concentro mejor y son esas creencias falsas. Entonces, en esta preparación pues tú te centras más en estos aspectos favorables que en los desfavorables. Muchas veces, pues la mayoría de los fumadores pues se encuentran en esta fase de preparación. Es decir, ya lo contemplaron, ya dijeron lo voy a dejar de hacer en tal mes, pero en la preparación pues claramente se empiezan a centrar más en lo desfavorable o en los síntomas que están sintiendo ahorita que están dejando de hacer esas conductas que les llevaban a sentirse de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
pues que se quedan en esta fase de preparación y no llegan a la siguiente fase, que es la fase de la acción. Ya inicias el total de abandono y dura 6 meses. Tú ya dices, bueno, esta acción al inicio, esos síntomas de que lo estás dejando, de que estás evitando la conducta, va a estar muy presente durante los siguientes 6 meses, pero después ya vas a poderte mantener en esa conducta, ya vas a poder consolidar, decir, esa idea de haber dejado el tabaco, porque ya habrás dejado de realizar ese hábito. A partir de los 6 meses ya también desaparece estos síntomas de la dependencia física y la dependencia psicológica también ya disminuyen. No quiere decir que desaparezcan o totalmente, cada persona puede tomarse un tiempo. Sin embargo, a través de esos 6 meses ya rompiste tú con esa cadena, ese círculo, donde totalmente tu cuerpo depende de eso. Entonces, lo más importante es que para todo, para cualquier tipo de adicción, pues no nos quedemos en esta parte de la preparación, en ya haberlo visualizado, previsualizado, precontemplado, contemplado y quedarnos en la preparación. Hay que llegar a la acción, hay que decidir abandonar aquellas conductas pues que no nos estaban siendo beneficiosas, ¿no? Decir, pues sí, lo voy a abandonar, ya, toma la decisión, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, en A nivel resumen de los terapéutico. tipos de intervención según la fase del fumador. La fase de precontemplación, en la intervención, el consejo breve y la entrega de folletos informativos son útiles en esta fase. Debemos informarle de nuestra disposición a ayudarle si cambia de opinión. Muchas veces las personas llegan a tener así como que la idea de puede ser que deje de fumar, pero no tiene claro en realidad el por qué quiere dejar de fumar. Entonces, esta parte de los folletos informativos, del aprender sobre esta adicción, es importante para que el paciente identifique realmente si realmente quiere dejar de fumar o si mejor prefiere continuar con la adicción. En la parte de la contemplación, la intervención es especialmente repetitivos al consejo médico y recibir folletos y material educativo, así como sobre los efectos negativos de fumar y los beneficios de dejarlo. Encauzar nuestros esfuerzos para cambiar el pensar por el causar para dejar de fumar. Brindar nuestro apoyo para que lo intenten, estimular su motivación para dejarlo y mostrarnos optimistas en el éxito. Plantear el tema en todas las visitas, informarle de la poca utilidad de la idea de fumar menos y ofrecerle ayuda para dejar de fumar por completo. Toda esta parte de la información médica, de qué tanto te puede afectar al cuerpo, de qué tanto te estás prácticamente matando. Toda esta información es importante para que, ya que estamos en la fase de la contemplación, que realmente decidamos dejar de fumar, que realmente podamos tener la idea completa de dejar de fumar. Y estos folletos, toda esta información nos va a ayudar por completo a ver en esos beneficios, todo eso que nos puede en realidad beneficiar de dejar de fumar. Sí, aquí es que en esta parte que estamos leyendo, es esta parte de la intervención, o sea, lo que tú vas a encontrar a nivel psicológico. Es decir, el psicólogo te va a ofrecer estos folletos. Ahorita, pues en esta parte virtual, a nivel, pues te puede mandar notas informativas, él está tomando estos cursos, pues es esta parte informativa. ¿Para qué? Para que tú te puedas contemplar dejando la adicción y también pues puedas decidir dejar de hacerlo o no hacerlo. En esa parte de la contemplación tú estás muy dispuesto a decir, no quiero dejar de hacerlo, no quiero, puedes cambiar de opinión, pero entonces ya no iniciamos como todo lo demás, ¿no? Porque tú ya desde ahí ya dices, no lo quiero dejar de hacer, o tienes muy presente como eso.
También, por ejemplo, lo que puedes encontrar de nuestra parte como psicólogos, pues es esta parte del acompañamiento, esta parte de la ayuda, enseñarte a pensar, en vez de pensar, actuar, que es lo que necesitamos, que ya no estés piense y piense cómo lo vas a hacer, sino que lo lleves al acto, ¿sí? No necesitamos tanto que digas, híjole, ya voy a dejar de fumar, voy a fumar menos, no, sino que lo hagas, hay que hacerlo, sino que digas, ¿cómo voy a salir? Es que pues, quiero salir, no, que lo hagas. Y esta es la parte en la que la contemplación, el psicólogo te ayuda a esta parte, estimular la motivación. ¿Cómo? Pues a través de la motivación, motivarte, mira, tú debes de hacerlo por tu salud. También esta parte de la contemplación es esta parte de la recepción médica, no todas las personas se encuentran receptivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos tienen esta recepción al tratamiento. Algunos no quieren escuchar el consejo, solo vienen a que los escuches, pero tú como médico les das un consejo y no lo quieren llevar a cabo. Entonces es como esta parte que no quedarse aquí. Y lo que encuentras en el tratamiento psicológico, pues es el llevarlo a actuar y no tanto estarlo pensando. Empezar a eliminar estos pensamientos negativos. El psicólogo también te proporciona frases de afirmación para que tú sientas esa seguridad. En esta fase también de la intervención tenemos la preparación, que es lo siguiente, lo que te va a llevar y donde la mayoría se queda, que es dar enhorabuena, proporcionar materiales de apoyo. Eso puedes recibir de nuestra parte como psicólogos. Elegir entre las distintas posibilidades educativas. Yo te digo, a lo mejor ahorita puedes educarte sobre las emociones y después te educas sobre la toma de decisiones y después te educas sobre el proyecto de vida. Y entonces todo esto se fijará una fecha para el abandono. Tú te vas a poner fechas para llevar a cabo las cosas. Es decir, quiero, no sé, voy a tomar esta decisión. ¿Para cuándo? ¿Para qué día? Voy a dejar de fumar. ¿Para cuándo? ¿Para qué día? ¿Cuánto tiempo? Y debes por ejemplo, también algo que hace el psicólogo, pues es ofertar terapias farmacológicas disponibles. Es decir, que si tú no cuentas con algún psiquiatra o así, pues es como la canalización, ¿no? Prepararte a lo mejor con el nutriólogo, para que a lo mejor con el nutriólogo, pues tú puedas decirle, oiga, ¿qué puedo sustituir para fumar, ¿no? Para dejar de fumar, ¿como qué alimento puedo comer? Y que no sea un alimento que me engorde, sino más bien que sea como un alimento que me enriquezca, ¿no? Que me nutra. Y entonces es como de momento buscar otro tipo de opciones a nivel médico. Por ejemplo, si tuviste repercusiones a nivel de estomacales, pues vas con tu médico y entonces tu médico te dice, bueno, puedes tomar estos medicamentos y entonces esa es la parte donde te preparas. La acción, continuar con el plan de apoyo, visitas y seguimientos. Es muy importante que dentro de esta acción, pues no solo el psicólogo o el médico, sino también que el paciente, entre ambos se busquen. ¿Para qué? Para seguir con este seguimiento. Si no hay un seguimiento, pues se interrumpe el proceso. Y entonces algo que ya llevábamos haciendo o un logro, pues se pierde ese logro. Entonces es muy importante llevar a la acción, continuar con este plan de apoyo y seguimiento. ¿Para qué? Para llegar al mantenimiento, ofrecer el apoyo y prevenir estas recaídas. ¿Cómo podemos prevenir estas recaídas? Con llamadas telefónicas, con estas sesiones grupales, con la consulta de la enfermería, de otros médicos de apoyo. Entonces, de esa manera es como nos vamos a mantener. Adelante. Los tipos de preguntas en la entrevista. Hay preguntas claves también, como ¿cuánto fuma? ¿Cuántos años lleva fumando? ¿Ha notado problemas derivados del consumo? ¿Cree que merece la pena hacer un esfuerzo, obviamente, para dejar de fumar? ¿Ha intentado alguna vez dejarlo? ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo? Estos datos son sumamente importantes precisamente para determinar qué proceso de tratamiento se va a estar llevando el psicólogo con el paciente. El objetivo es aprovechar las experiencias para motivar al paciente,
Buscar las razones personales, explorando la biografía del fumador, las experiencias y las experiencias negativas del fumador, entre otras cosas. Todo esto también puede ayudar a que se pueda en un momento dado prevenir las recaídas. De esta manera, con estas preguntas se pueden determinar no nada más el tratamiento, sino también se puede evaluar de qué manera se puede realizar el seguimiento. Adelante. El tratamiento, pues bueno, siempre el tratamiento efectivo para las adicciones, pues es el cognitivo-conductual. No quiere decir que los tratamientos no sirvan, es decir, todos los tratamientos sirven, pero en especial el tratamiento cognitivo-conductual, pues trabaja con esta parte de tu mente, de tus procesos cognitivos, como te lo decía, en qué estás relacionando la adicción, con qué la estás relacionando. Y también elegir el tratamiento del tabaquismo, ya que operan sobre las conductas, los pensamientos, las emociones y estas respuestas fisiológicas disfuncionales del paciente. Todo eso surge a nivel cognitivo y se representa en una conducta. Entonces, por eso esta terapia cognitivo-conductual es la más acertada. Lo que se busca en esta terapia es modificar los antecedentes del consumo del tabaco. Para ello, las preguntas anteriores, donde se refuerza la conducta de no dejar de fumar y se enseñan estas técnicas que faciliten la abstinencia al tabaco en situaciones de alto riesgo. Esas técnicas de modificación de conducta, de prevención de recaídas y de entrenamiento en solución de problemas. Estas serían las técnicas principales para que tú sepas resolver problemas. Lo que te hablaba al inicio, lo importante no es tanto esta parte de la adicción, sino cuando tú te encuentras a este estrés, cómo lo resuelves, cómo lo enfrentas. Cuando tú te sientes en una recaída, ¿cómo la enfrentas? ¿Qué haces ante ello? Y entrenarte para que lo logres. En eso consiste el tratamiento. Adelante. El objetivo, una respuesta, interpretación sobre el fumar. Fumar relaja. Muchos fumadores tienen esta idea de que fumar los relaja. ¿Los fumadores son más relajados que los no fumadores? ¿Quiénes sufren síndrome de abstinencia? ¿Qué ocurre durante este síndrome? ¿Tiene el no fumador este problema? En realidad, si observamos o si como fumadores logramos observar a los que no fuman, se puede detectar que efectivamente los que no fuman no tienen nada de estresados, que en realidad no importa si no fuman, tienen otras alternativas para relajarse, que no tienen síntomas de abstinencia, no tienen síndrome. Y sobre todo que no tienen realmente mayores problemas o los problemas que un fumador puede llegar a tener. Esta observación externa puede ayudar muchísimo para también que el fumador deje de fumar, para que de esta manera puede descubrir que no necesita del cigarro para poder estar relajado o para mantenerse bien en la sociedad, sino que al contrario puede beneficiarse mucho más que si sigue fumando. Me gusta fumar. ¿Por qué le gusta fumar? ¿Qué ocurre si no fumas? ¿Es agradable eso que ocurre? ¿Qué haces para no tener ganas de fumar? ¿Cuánto dinero te cuesta al día? ¿Quiénes nunca tienen ganas de fumar? La tos, asfixia, dedos amarillos, ¿te resultan agradables? Y el síndrome de abstinencia, también si te resulta agradable, ¿a qué es debido? Muchas veces también en esta parte de cuánto dinero te cuesta al día, me acuerdo que hace mucho mi mamá me contaba que ella empezó a fumar y se puso a hacer una lista de cuánto costaba la cajetilla, hizo cuentas de cuánto le podía costar el estar comprando una cajetilla diaria, por ejemplo, y cuánto se llevaría al mes. De plano decidió mejor dejar de fumar porque con ese dinero que se gastaba con las cajetillas mensual, bien podía hasta comprarse un viaje. Entonces, realmente, ¿qué tanto te está haciendo perder dinero esta adicción? ¿Cuántas que nunca tienes ganas de fumar o cómo le haces para no tener ganas de fumar?
La tos es sumamente molesta. Muchas veces hasta cuando llegan a hacer algo de deporte o la gente llega a caminar mucho, les viene la tos, le viene la asfixia, que ya no pueden respirar. Y eso es por lo general porque sus pulmones ya están afectados, ya no respiran igual, ya no tienen esa capacidad de aire que debe de estar. También no nada más existen los dedos amarillos por estar con el cigarro en los dedos, sino también hasta los dientes, porque toda esta parte de la nicotina se queda en la boca, se queda en los dedos, se queda en los dientes. Las personas llegan a tener hasta un aroma eh, muy feo de que fuman constantemente y hasta su aliento llega a ser bastante desagradable. Y el síndrome de abstinencia pues resulta también ser bastante desagradable, es decir, cuando dejan de fumar, empiezan con esos nervios, con esa ansiedad, con esa sudoración, hasta con ese temblor de que quieren continuar fumando, ya estamos también hablando de un problema grave. Fumar me entretiene. ¿Cómo te distraes? ¿Qué otras formas tienes para distraerte? El cigarro no nada más es el único medio para poderte distraer, hay otras formas. Entonces, ¿de qué otras formas puedes encontrar para distraerte? ¿Otras actividades puedes encontrar también para distraerte? Estas son preguntas muy importantes y que pueden hacer pensar al fumador precisamente para identificar qué otras formas existen y que efectivamente existen otras formas para poder sobrellevar la situación. Así es, entonces en la terapia cognitivo-conductual lo que se busca pues es hacerle estas preguntas al paciente para que él se pregunte si le gusta, si no le gusta, a dónde le está llevando esta situación y ver qué cogniciones, es decir, qué pensamientos tiene ante esta conducta. Por ejemplo, fumar es un placer. Le podemos decir, ¿son más felices los fumadores que los no fumadores? ¿Eres más feliz? ¿Es placentero el gasto del dinero del tabaco y los síntomas físicos? Si nos dijera fumo por estrés, o por ejemplo, que te dijera fumo por placer, podemos hacer esas preguntas. Fumo por estrés, fumo porque no me hace daño. Entonces, la persona que fuma por estrés, diríamos, solo consiguen dejar de fumar las personas que no tienen estrés. O sea, si ya no fuman, no tienes estrés, es sinónimo. ¿No conoce usted a ningún compañero de su trabajo que lo haya conseguido? O sea, que si conoces a alguien que ha dejado de fumar y si esa persona ya no es estresada, los fumadores padecen menos de estrés. Por ejemplo, si nos dice, fumo porque no me hace daño, bueno, ¿cómo sabe que no le daña? Para que le afecte el tabaco es necesario que se note. Es mejor dejarlo antes de notarse es mejor dejarlo antes, notarse nada o cuando ya padece una enfermedad. Entonces tú lo vas a dejar cuando ya te des cuenta que estás enfermo o antes, ¿no? Entonces estas estrategias de afrontamiento pueden ser conductuales, es decir, vamos a desactivar física o una relajación. Desactivación física o relajación, es decir, recuerda que también el estrés está muy relacionado con el consumo de tabaquismo. Entonces, si la persona se cree o en la conducta se siente menos estresado, pues lo que va a hacer es que baje a nivel conductual el estrés y asimismo el consumo, el ejercicio físico, estos comportamientos alternativos más adecuados. Por ejemplo, en vez de fumar, pues puedes hacer ejercicio, puedes meditar, puedes leer, puedes cantar, como qué le gustaría a la persona hacer. Podemos hacer algunas estrategias para afrontar esta situación. ¿Qué vas a hacer cuando no fumes? ¿Qué otra conducta puedes realizar? ¿Para qué? Para llegar a habilidades asertivas, es decir, qué habilidades de afrontamiento tú vas a ocupar.
Por ejemplo, sentirte fuerte. Hay una frase que me gusta mucho que dice, bueno, es que yo no puedo dejar el alcohol, el tabaco. Entonces tú vas a decir, pues déjaselo en manos de tu poder superior, por ejemplo. Y entonces en estas habilidades asertivas tú le vas a decir, es más grande la sensación de ansiedad que el poder de tu poder superior. Y entonces la persona se pregunta, ¿a poco es más grande mi ansiedad que el poder de mi poder superior? Entonces en esas habilidades asertivas, tú le depositas todo a tu poder superior. Y entonces tú le vas a decir, te lo dejo en tus manos. Y cuando sientas que no puedes y digas que no puedo, ya pedí el control, digas, ¿a poco? ¿A poco es más fuerte esto que estoy sintiendo que la voluntad de mi poder superior, ¿no? Entonces esa puede ser alguna habilidad asertiva, por así decirlo. Adelante. Otras estrategias de afrontamiento cognitivas es, por ejemplo, la revisión mental de beneficios y consecuencias negativas. ¿Qué me va a dejar el cigarro? ¿Qué realmente puedo afrontar? Si sigo fumando, de qué manera puedo beneficiarme? No, pues ya encontré que no puedo beneficiarme, al contrario, son puras consecuencias negativas porque afecté mi riñón, ya perdí a lo mejor algunos dientes por todo el sarro que se genera, ya estoy casi a nivel de una traqueotomía, entonces son cosas negativas, pero beneficios, pues puedo llenar mis pulmones a lo mejor más de aire con el tiempo, puedo desintoxicarme, puedo a lo mejor, ¿por qué no? Hasta tener un mejor cuerpo porque ya empecé a hacer ejercicio, a bajar de peso, o en caso de hasta de los hombres a marcar músculo, que luego muchos es lo que están buscando. Entonces, si hay un mejor, si existen más beneficios que cosas negativas, nos podemos beneficiar más de lo que podemos tener de manera negativa, pues lo mejor siempre es pues dejar el cigarro. Ensayo mental de estrategias para situaciones de alto riesgo, lo que acabo de decir. A lo mejor me voy a enfermar y voy a tener, me van a estar con traqueotomía, ya no voy a poder respirar bien, ya voy a tener enfisema pulmonar y me va a costar todavía más caro el hecho de la enfermedad que el dejar de fumar. Entonces ahí empiezas a buscar también estrategias de qué manera puedo dejar de fumar, qué otras actividades puedo tomar para sustituirlo por el cigarro. Y el autoinstrucciones. Ya que tenemos todas estas estrategias para dejar de fumar, ¿qué instrucciones voy a seguir? ¿Qué instrucciones me voy a poner para dejar de fumar? A lo mejor si tengo la sensación de fumar, bueno, pues a lo mejor pues tomo un dulce. De hecho, normalmente las personas que dejan de fumar tienden a subir de peso, más que nada porque por lo general tienden a comer dulces. Y que es la sustitución, por eso empiezan con dulces, empiezan a comer un poco más y empiezan a subir de peso. Pero dentro de esta estrategia mental puede ser, ok, a lo mejor estoy comiendo más, pero voy a hacer más ejercicio, o en lugar de comer voy a tomar más agua. ¿Para qué? Para que de esa manera también se pueda ir nivelando entre hacer ejercicio, entre tomar agua, que de hecho debemos de tomar 2 litros al día por lo menos, para que los efectos también de la abstinencia que no sean tan fuertes, o por lo Aquí, menos por ejemplo, menos. también recuerda que la cognición son tus creencias, son tus ideas, son tus juicios. Entonces, por eso tú vas a hacer esa revisión sobre lo positivo y lo negativo, como lo dijo la psicóloga Nancy, ¿qué obtengo de beneficio y en qué me perjudica más? ¿Me beneficia más de lo que de las consecuencias negativas que tengo? ¿Tengo más un beneficio o tengo más una consecuencia negativa que un beneficio? Entonces, empiezas a revisar estos pensamientos que tú estás teniendo. También, por ejemplo, en esta última parte de lo que lo mencionaba la psicóloga, las autoinstrucciones se refieren a esta parte en la que tú te vas diciendo qué vas a hacer.
Por ejemplo, ya estoy teniendo la crisis de abstinencia. Entonces voy a hacer el ejercicio de mariposa y entonces ya en mi autoinstrucción, el ejercicio es inhala, exhala, con mis manos me abrazo, me digo que estoy a salvo, me digo que estoy en calma. Y entonces al hacer ese ejercicio, pues yo ya me estoy dando autoinstrucciones. Yo ya estoy haciendo una estrategia mental de qué pensamiento voy a tener cuando esté en esa situación donde me siento en riesgo. Recuerda que por eso se llaman estrategias de afrontamiento, es cómo tú vas a enfrentar esta situación, cómo tú lo vas a resolver. Entonces tú vas a tener ya unos diálogos, los puedes buscar, esos diálogos que te vas a estar repitiendo tú misma cuando estés pasando esta situación, porque todo es a nivel cognitivo. O sea, si te fijas, vimos estrategias de afrontamiento conductuales y en estas pues era ejercicio físico, comportamientos distintos, ¿no? Lo que hablaba la psicóloga Nancy de tener esta parte de la sustitución, eso puede ser a nivel de conductual. Sin embargo, produce más, no te va a llevar una adicción a otra adicción, porque si no, no se quita la adicción. Entonces, de inicio te puede funcionar, pero cognitivamente te funcionaría, como te decía, tener una estrategia en donde tú sientas que eso se lo vas a dejar a un poder superior, o eso te vas a dar tú misma una instrucción. Inhala, exhala. Tú misma te vas a decir, tranquila, estoy bien, estoy a salvo. Y estas son estrategias de afrontamiento a nivel cognitivo. Hay algunos instrumentos de intervención que podemos hacer. Por ejemplo, está el test de Fagerström, de Richmond, entre otros. Está el cuestionario de síntomas. Ahí es como valorar los síntomas que estás teniendo, tanto físicos como psicológicos, como conductuales. Los síntomas de autorregistros, esos también funcionan muy bien. Es como registrar cuánto consumes, qué día consumes, en qué cantidad, de qué forma. Está la evaluación de los estadios de cambio. Se refiere a que tú, cómo te sentías hace una semana, cómo te sientes ahora. Está esta escala de síntomas de abstinencia, que valora principalmente tus síntomas de abstinencia, las escalas de personalidad para ver qué tipo de personalidad eres, y cómo se encaja tu personalidad. Por ejemplo, si tienes una personalidad dependiente, pues muy probablemente pues tengas conductas dependientes ante una sustancia. Entonces, tratar de trabajar en esa personalidad que tú arrojes para ver cómo podemos utilizar algunas técnicas. Esos son instrumentos de intervención. Pueden ser también algunos ejercicios de relajación, enseñarte a respirar, enseñarte en esas respiraciones y meditaciones, donde tú te digas tranquila, estoy bien, y entonces puedes tú buscar algunas en internet. Si tú me lo permites, tengo un cuadernillo de diálogos que es de hipnosis y en estos diálogos te hace descripciones. Tú los puedes practicar o le puedes pedir a alguien que te lea ese diálogo. Y el diálogo se llama estar en un lugar seguro, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese diálogo te va diciendo que te imagines que estás en un lugar seguro y que cómo es y con qué aromas habría ahí, qué temperatura, qué hora del día sería. Y entonces el estar cognitivamente pensando y viajando a ese lugar seguro a través de este ejercicio, pues puedes también lograr tranquilizarte y lograr no solo tranquilizarte en ese momento, sino quedarte semanas, días o meses con esa sensación de estar segura por haber realizado ese ejercicio. Entonces, si a ti te interesan estos diálogos, te puedo compartir el libro para que cuando tengas este tipo de crisis, pues, y si tienes a alguien que te apoye, pues que te lea ese diálogo. O si tú detectas a alguien, pues le puedas leer una pequeña parte de ese libro, de ese diálogo, y lo puedas llevar a ese lugar. Hay varios, te lleva a varios lugares, te puede llevar, hay uno que te lleva al centro de tu ojo, y entonces el centro de tu ojo, al final el ejercicio te lleva a que interiorices y veas como dentro de ti, pero son ejercicios a nivel cognitivo, donde se trabaja con tu imaginación de manera artística. Adelante. Ahora bien, previniendo las recaídas. Evitar situaciones de riesgo, especialmente durante las primeras semanas.
precisamente para tratar esa parte del riesgo es evitar, evitar un poco el estrés, evitar esos lugares también a lo mejor que pueden hacer que llegásemos a fumar. Es tratar de evitar lo más que se pueda para no tener también esa tentación y esas sensaciones también. Escape, abandonar la situación de riesgo. Distracción, estrategias cognitivas, como lo comentaba la psicóloga Adriana, eh, trabajar con esta parte de la imaginación, asociar fumar con consecuencias aversivas del tabaco, empezar a decirnos, no, pues yo voy a estar bien, voy a dejar de fumar porque quiero estar bien, cosas semejantes, o quiero evitar enfermarme, cosas semejantes. Reestructuración cognitiva, cambio de percepción de la situación. En lugar de decir, pues fumo porque me gusta, pues es decir, dejo de fumar porque quiero mi salud estable, por ejemplo. Autoinstrucciones, lo que comentábamos hace un momento, darse a uno mismo instrucciones para mantenerse abstinente. Le voy a estar bien, voy a estar tranquilo, estoy en un lugar seguro, estoy cuidando mi cuerpo, estoy cuidando toda esta parte, ¿no? Adelante. Muy bien. Tenemos estas estrategias comportamentales como es la relajación, como ya lo mencionamos, la actividad física, el ejercicio, comportamientos alternativos más adecuados, desde beber un vaso de agua. No quiere decir que sea como la terapia, esta parte de la sustitución, perdón, sino más bien es como hacer un comportamiento alternativo. Beber un vaso de agua, masticar un chicle, sin azúcar, dar un paseo, llamar a un amigo por teléfono. Pues no vamos a lo mejor a sustituir la conducta, pero sí vamos a tener un comportamiento alternativo, ¿no? Entonces, estas habilidades asertivas, por ejemplo, rehusarnos a los cigarrillos, a solicitar apoyo durante una crisis, es muy importante eso también. A veces creemos que podemos solos y nos da pena o miedo pedir ayuda, y es muy importante que identifiquemos que los demás no van a adivinar cómo nos estamos sintiendo, los demás no van a pensar por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener estas habilidades asertivas, y entre ellas pues es solicitar apoyo, entre otras es rehusarse a la conducta de los cigarrillos, pues poner de nuestra parte, ¿no? Retrasar el deseo de fumar. Acuérdate que en técnicas de ansiedad hemos visto el utilizar la técnica de los 5 minutos. Por ejemplo, ya me estoy empezando a sentir triste o ya quiero fumar mi cigarrito, entonces me voy a dar 5 minutos. Ahorita en 5 minutos ya me acuesto y me deprimo. Ahorita en 5 minutos ya me fumo mi cigarrito. Ahorita en 5 minutos ya me como las galletas que me quiero comer. Y así te la llevas de 5 minutos en 5 minutos, y ya cuando ves, pues ya llevas 1 hora y no has fumado, por ejemplo. Retrasar el deseo de fumar se refiere a esta técnica que te digo de los 5 minutos. Recordar recaídas y caídas que se hayan tenido en el pasado. Por ejemplo, a lo mejor este es solo un consumo de tabaco, pero hay personas con un consumo más grave como de alcohol o de otras drogas, donde ese consumo pues les ha llevado a terminar en la calle, a dañar a su familia, a dañarse a sí mismos, a intentar el suicidio, muchas cosas graves, por ejemplo. Entonces, si tú empiezas a recordar todo lo malo que te ha pasado cuando tú te has sentido así y has tenido esas conductas, entonces de verdad que no deseas volver a tener esas conductas. Entonces, por eso tú tienes estas habilidades asertivas, tus comportamientos alternativos que sean adecuados. Si tú te das cuenta que no te gusta sentirte triste, pero ya estás poniendo la canción que te hace sentir que estás abandonado, que estás despechado, que estás mal, que a nadie toleras o que nadie te tolera, pues entonces estás llenando de eso, de esa canción, tu cognición, y te vas a creer esos pensamientos. Entonces hay que rehusarse, hay que tener habilidades asertivas para no llegar a esa crisis. Y entonces recordar, decir, ay, no, yo no quiero sentirme así triste, yo ya sé lo que se siente y estar acostado 5 horas en tu cama y no poderte parar. No, 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 le huyo a eso. Mejor me pongo a ir a otra cosa, mejor me pongo a hacer ejercicio. Y entonces
recuerdas que esa conducta pues no te ha sido beneficiosa y empiezas a trabajar con las conductas que sí te han servido. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con los fumadores que no quieren dejar de fumar? Porque también ese es otro problema, también por supuesto respetable. Evaluar su grado de dependencia de la nicotina. En este caso, un ejemplo puede ser como el test de Fagerström y hacerle saber que es una persona con dependencia de la nicotina. Exponerle las consecuencias que en su entorno, como por ejemplo la familia, puede tener su consumo de tabaco para los fumadores pasivos, especialmente si tienen niños pequeños. A los niños les afecta mucho más y de hecho hay un estudio que dice que los fumadores pasivos tienen muchos más problemas que el mismo fumador en sí, porque de alguna manera en todo momento está recibiendo el humo y el fumador pues se queda, ahora sí que da la bocanada, lo retira y pues, deja el cigarro a un lado y digamos que entre comillas no lo recibe tan de golpe. Y un fumador pasivo, prácticamente hasta el mismo olor del humo es de manera constante. Indicarle que hay procesamientos efectivos para dejar de fumar. Animarle a que haga un intento de abandono. Es muy importante hacer entender a estas personas que no quieren realmente dejar de fumar, que sí pueden hacerlo y mostrarle que hay muchas conductas negativas o muchos efectos negativos que pueden dañarlos no nada más a ellos, sino también a su familia, a su cuerpo, a su entorno, aparte de que también contaminan el ambiente. Entonces, todo esto, hacerlos conscientes, es algo muy importante para hacer con estas personas. Y animarle, decirle, bueno, ya lo intentaste, o sea, que te diga, es que no voy a poder, es que no es, ya lo intentaste, ya intentaste hacerlo, ya intentaste ser diferente, pensar diferente, actuar diferente. Si no lo has intentado, pues cómo cerrarse a esa idea. Más bien si se cierra la persona a la idea es por el miedo al cambio, pero en realidad pues no lo ha intentado. Entonces, como conclusión, podemos decir que el tabaquismo psicológico del tabaquismo, el tratamiento psicológico del tabaquismo de orientación cognitivo-conductual está orientado al tratamiento de la dependencia física y psicológica, de la adicción a la nicotina y es tan eficaz como los tratamientos farmacológicos del tabaquismo. La terapia psicológica combinada con el tratamiento farmacológico consigue un incremento significativo en la abstinencia. Aquí es muy importante identificar que no solamente el tratamiento está enfocado en esta dependencia física, sino que también la dependencia psicológica y que es muy importante tener un tratamiento farmacológico de la mano. La terapia psicológica combinada, es decir, la farmacológica con la psicológica, pues eso tiene un incremento muy significativo. Entonces, si ya hay un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento psicológico, pues puedes pensar que estás sanando. Ahora que sigue, pues llegar a esta parte de la acción, a esta parte de llevar las cosas a cabo. El psicólogo es un profesional especializado y cualificado que debe ser parte imprescindible en los equipos multidisciplinares que investigan y tratan esta adicción. La dependencia del tabaco es un trastorno de la conducta y como tal, su abordaje y tratamiento requiere técnicas psicológicas de modificación de conducta. Por esa razón también es importante que sea algo completamente multidisciplinario para que podamos erradicar la conducta de manera efectiva. Si solamente se atiende con lo farmacológico o solamente con lo psicológico, pues seguramente el paciente va a terminar recayendo o hasta quedándose directamente con la adicción. Pero si se hace un trabajo multidisciplinario en conjunto con el psicólogo, a lo mejor hasta con el psiquiatra, con el médico, con el nutriólogo y con la parte farmacológica. Y el paciente. Y el paciente y la familia también, por supuesto, también ya puede ser mucho más efectivo el tratamiento.
Entonces, bueno, pues esperamos que les haya gustado, en especial Julia, que estás aquí. Pues muchas gracias por escucharnos. Te agradezco mucho el que te encuentres aquí. No sé si tengas alguna duda. Bueno, entonces, pues bueno, vamos a estar, ¿sí? Bueno, vamos a estar pendientes para cualquier cosa que ustedes necesiten. Si en algún momento, pues desearan iniciar algún tratamiento grupal, pues podemos abrir un espacio específicamente para esta área de las adicciones. No saben cuán importante es trabajar este tema que a veces no se habla, porque las personas que consumen, pues no se conectan. ¿Saben por qué? Pues porque no quieren un cambio, no quieren cambiar. Y sin en cambio, por ejemplo, en las personas que a veces no tienen este consumo, pues muchas veces es la familia que busca como el apoyo, cómo ayudar a mi hijo, cómo ayudar a mi pareja, cómo ayudar a mi amiga. Y entonces es como estar pues llevando esta información a aquellas personas que lo requieran. Esa también es una característica de la adicción al tabaquismo o a otras drogas, que ese tipo de personas muchas veces no piden ayuda. ¿Por qué? Porque se encuentran en su zona de confort, se encuentran, entre comillas, en un estado de placer. Y cuando ya han roto esta parte de la adicción, es cuando destruyen a su familia, es cuando destruyen su vida, su salud, y muchas veces es cuando estas personas se acercan a pedir ayuda, ya cuando usan un oxígeno y son dependientes a ese oxígeno suplementario, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de llevar esta información. Era importante tocar este tema porque, pues bueno, ahora en casa, el estar en casa, en la cuarentena, en la contingencia, pues muchas veces te hace pensar en otro tipo de salidas fáciles o vías del placer, como lo es el tabaquismo, como lo es la sexualidad, como lo es alguna droga o sustancia, la comida, y entonces perdemos ese control. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en esta zona del placer. Entonces, el placer a corto plazo, pues da felicidad, pero el placer a largo plazo enferma. ¿Eso qué quiere decir? Que el placer a largo plazo te va a llevar a tener consecuencias significativas si no lo mides. Entonces, pero a corto plazo, pues estás feliz, estás contento. Entonces, no es que el placer sea malo o en exceso, ¿no? Una cosa es tener esta parte del equilibrio y el bienestar, estar bien, estar equilibrado, tener una homeostasis, y otra cosa es tener un placer en exceso. Entonces, en algún momento podríamos hablar del tema, quizás puede ser el siguiente tema que hable de las vías del placer. Ahí, fíjate, me gustaría hablar del psicólogo, del médico psiquiatra Sigmund Freud. Él hablaba de las vías del placer, cómo en esta vía del placer, muy en lo profundo, lo que quería hacer era suprimirte. Tú dices, bueno, ¿por qué les causa placer tomar? Y a veces están ya en la calle o tirados con consecuencias muy significativas y no dejan de tomar. Bueno, porque este placer muy en lo profundo a veces es suprimirte, a veces es dañarte a ti mismo. Cuando ya no puedes dañar a otros o no puedes externar tu opinión, no puedes decir lo que piensas, pues que es lo más fácil dañarse a sí mismo. ¿Cómo? A través de la compulsión. Entonces, quizás ese es otro tipo de enfoque. Ahorita tomamos un enfoque más de terapia cognitivo-conductual. Entonces, ahora nos enfocaríamos en el siguiente, a lo mejor verlos desde un enfoque psicoanalítico, como lo determinaría Sigmund Freud. Entonces, él nos habla de las vías del placer desde otro enfoque y con otro tipo de abordaje y otro tipo de tratamiento. Entonces, quizás podríamos abordarlo a largo plazo. Entonces, pues bueno, al menos de mi parte sería todo. No sé, la psicóloga Nancy, ¿quiera comentar algo más? Pues nada más agradecer a todos. No, creo que no pudimos compartir bien en Facebook, creo que yo sí, espero. Pero agradecer a todos que nos hayan escuchado, que nos sigan visitando, que se sigan conectando y pues obviamente
agradecemos también las aportaciones que nos puedan hacer porque de verdad nos apoyan demasiado y de esa manera también podemos continuar trayendo muchos más temas. Bueno, pues buenas noches. Hasta luego, Julia. Gracias por estar. Bienvenida siempre. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches y pues muchísimas gracias a las dos. Gracias. Hasta Descansen. luego.